Hola, hola, buenas noches, buenas tardes, según donde estén. Nos cambiaron la hora hace poquito. Estamos de nuevo el día de hoy en una nueva masterclass gracias a Innova Formación Continua en colaboración con Absorrad. Mi nombre es Felipe Pineda, yo soy director académico de Innova Formación Continua y estamos con la doctora, la radióloga Camila Fuentes Garcés. Hola, hola Camila, ¿cómo estás? Hola, buenas Ahí tardes. sí. Bien, gracias. Les voy a explicar más o menos la dinámica a quienes están, bueno, para quienes estuvieron presentes en la masterclass pasada, la dinámica es la misma, ¿cierto? La doctora nos va a hacer la clase, la clase magistral. Pueden ir dejando a medida que avance la clase sus preguntas en las cajas de comentarios de la red social en la que estén y al final la doctora las va a ir respondiendo a medida que vayamos conversando. Muchas gracias por su participación, gracias a Innova Formación Continua y a Absorrad por esta oportunidad. Esperamos que se siga repitiendo. Les gustó bastante la actividad a quienes participaron en la edición anterior. Y bueno, no quieren verme a mí ni escucharme a mí, quieren escuchar a la doctora, así que los dejo con la doctora. Ya. Entonces voy a compartir pantalla. Entonces, ya. Creo que deberían estar viendo la clase, ¿no? Sí, se está viendo el PowerPoint. Ya, ¿ahí se ve entera la pantalla? Perfecto, se ve la pantalla completa. Cualquier cosita yo estoy aquí en el backstage. Súper, muchas gracias. Ya, bueno, entonces, la clase pasada hablamos más de la materia. Y hoy en esta clase vamos a ver casos. Ya les preparé unos casos bien entretenidos para que podamos ir aplicando los conceptos comentados en la clase anterior. Ya, bueno, esto es la misma clase que vimos antes, solo que la dejé para volver siempre a esta tabla del TIRAP, de la CR-TIRAP. Y recordando cosas con las preguntas y todo eso. Entonces, aquí vamos a empezar con los casos. Ya, el primer caso, el motivo de consulta es que nos pidieron evaluar a esta paciente porque tenía un nódulo tiroideo que vieron en un escáner que le hicieron a la paciente. Esta era una paciente que estaba hospitalizada. Entonces, tenemos imágenes seleccionadas de esta ecografía que se hizo, donde podemos ver que en el tercio medio del lóbulo tiroideo derecho, en el aspecto anterior, esto es anterior, esto es posterior, aquí está la columna, ya esta es una imagen el longitudinal del lóbulo tiroideo derecho, podemos ver un nódulo, ¿cierto? Recordar que un nódulo es una lesión que presenta una ecoestructura diferente al resto del parénquima tiroideo. Aquí se ve muy diferente, ¿cierto? Entonces, este nódulo, si ustedes se fijan, es interesante porque si uno lo evalúa en ecogenicidad, ya podemos decir que es más bien hipoecogénico, ¿sí? Lo podemos comparar con la ecogenicidad de los músculos pretiroideos y nos vamos a dar cuenta que en global, ¿cierto? Es más negrito que los músculos. Ya, entonces, cuando pasa esto, uno tiende a pensar automáticamente ya que el nódulo es sólido. Sí, entonces aquí va mi primer como consejo, si es que les puedo dar consejo, es que no los pille volando bajo esto, ¿ok? ¿Por qué? Porque los quistes también son hipocogénicos, o sea, son anecogénicos. Entonces, una lesión que es quística y que tiene contenido adentro ya puede tener esta ecoestructura como con aspecto sólido. Entonces, en estos casos, tienen que siempre fijarse si esta lesión tiene refuerzo acústico posterior. Entonces, si se fijan acá, se ve el refuerzo acústico posterior. Aquí se ve el refuerzo acústico posterior. Y acá podemos también ver el refuerzo acústico posterior. Entonces, esta imagen probablemente, con muy alta probabilidad, es en su mayoría quística, ¿ya? Porque tiene un gran refuerzo acústico posterior. Entonces, entiendo que esta hipoecogenicidad está determinada porque tiene un mayor componente quístico. No es el típico quiste que estamos acostumbrados a ver, que son estas lesiones con lesiones quísticas como aquí, acá y acá. No, es todo quístico con contenido.
¿ya? Lo otro interesante de esta lesión es que tiene focos ecogénicos, ¿sí? Tiene múltiples focos ecogénicos. Entonces, también, si los pilla volando bajo, podrían interpretar que estos focos son microcalcificaciones. Entonces, piensen, volando bajo pienso que es sólido, es hipocogénico, y ahí ya tendría por ser sólido 2 puntos, hipocogénico 2 puntos, y si más encima le agrego calcificaciones, quedaría al menos TIRAD 6 o quizás TIRAD 4 o TIRAD 5, dependiendo de cómo lo clasifiquen el resto de las características. Entonces, aquí también, y aquí esto depende mucho del tecnólogo y de las imágenes que logre obtener y que nos manden, es que logre sacar a estos focos ecogénicos el artefacto en cola de cometa. Entonces, por ejemplo, aquí pueden ver que este foco chiquitito tiene artefacto. Acá tiene artefacto. Aquí tiene este cola de cometa acá. Se fijan que acá también se ve un poquito, obviamente con disminución de la resolución porque es un estudio con Doppler y ahí se disminuye la resolución. ¿Se fijan? Entonces, estos focos ecogénicos son focos de coloide espeso que generan este artefacto característico. ¿Sí? Entonces, este nódulo que nos pidieron evaluar por ecografía quedaría clasificado como no sospechoso y TIRAD 2, porque es un nódulo sólido quístico, pero de predominio quístico, ¿sí? Y tiene estos foquitos de coloide espeso que no son microcalcificaciones, ¿ya? Entonces es muy importante que al momento de generarla, de ustedes hacer las imágenes, traten de enfocar muy bien, o sea, muy en 90 grados el nódulo para que saquen este artefacto, ¿sí? Y nosotros podamos caracterizarlo adecuadamente y no como un nódulo sospechoso, sino como un nódulo benigno, o sea, no sospechoso, ¿sí? Bueno, voy a pasar al siguiente. Como esta clase es de casos, ya igual les recomendaría que fueran anotándolo así porque se pueden perder en las dudas, ya, así que ojalá si les sale una duda de cada caso, la anoten para que, o la vayan anotando al tiro en el chat, no sé, para que después podamos resolverla. El segundo caso es no me acuerdo si hombre o mujer, pero el motivo de consulta es nódulo tiroideo sospechoso. O sea, me piden evaluar esta paciente, esta ecografía la hice yo, porque al cirujano le llegó y con una ecografía que decía que el nódulo tiroideo era sospechoso. No se había biopsiado. Entonces, denme un segundo. Les cuento que yo hago las etapificaciones tiroideas, ¿ya? Por si alguno no conoce a qué se refiere este concepto, es que la ecografía de etapificación cervical o etapificación tiroidea es una ecografía donde evalúo todo el cuello desde las glándulas salivales hacia la horquilla esternal con el objetivo de buscar adenopatías en primer escenario, porque los pacientes que llegan a tapificación en general ya tienen una punción tiroidea con una citología o un resultado histológico sospechoso. Entonces van a ir a cirugía. Entonces nosotros le hacemos este mapa a los cirujanos, que es esto que está acá, para que ellos sepan cómo tienen que operar y cuál va a ser como las cirugías que se va a hacer. O sea, si se va a hacer una tiroidectomía solamente o se van a hacer disección cervical unilateral, bilateral o disección cervical central, que serían las adenopatías del grupo medio o del grupo 6, ¿sí? Entonces, volviendo al caso, me llega esta paciente para etapificarla y esto fue, ya no me acuerdo, pero fue cuando yo recién empecé a trabajar en tiroides, hace unos años atrás. Entonces, en el lóbulo tiroideo izquierdo, que es este nódulo de mayor tamaño que se ve en el dibujo, ya podemos ver este nódulo que es mal definido, si se fijan, o sea, no puedo como definirlo bien con respecto al parénquima.
¿ya? Pero es ovalado en general, no tiene un crecimiento anteroposterior. Si evalúo la ecogenicidad, es bastante similar al de la tiroides. Se fijan, es muy similar al tejido tiroideo adyacente. Es más bien sólido, ¿cierto? Los componentes quísticos son pequeños y minoritarios, ¿sí? Y tiene, ¿cierto?, estos focos ecogénicos, algunos de los cuales, ¿cierto?, tienen este refuerzo, o sea, no refuerzo, esta pequeña sombra acústica, por lo tanto, probablemente sean macrocalcificaciones. Si las microcalcificaciones no dan sombra acústica. ¿Ya? Y en el, ahora sí. En el grupo, déjenme ver que parezca, en el grupo 5B, o sea que es el grupo lateral o el grupo posterior inferior, acá está el esternocleidomastoideo. Aquí no está dibujado en el esquema, por eso se los muestro en mi cuello. Este músculo que se da acá, el esternocleidomastoideo, es el músculo que divide las adenopatías, ¿ya? Entonces, las adenopatías del grupo 5 están adyacentes al margen lateral del músculo, ¿sí? Entonces, estas adenopatías están como en este sector, ¿sí? Entonces, tenía esta adenopatía que está aumentada de tamaño, ¿sí? Que tiene hilo graso conservado, pero está levemente obliterado por el crecimiento de la cortical. Esta es la cortical, ¿sí? Esta área de acá. Esto es como un riñón, ¿sí? Chiquitito. Entonces tiene lo que sería el seno renal, es el hilio del linfonodo, y esto es la corteza, sería como el parénquima renal que incluye la corteza y la parte medular, si hablamos de un riñón, ¿sí? Entonces tiene este engrosamiento cortical que está acentuado, ¿ya? Pero es difuso y es bastante homogéneo, o sea, toda la cortical del linfonodo está engrosada con una misma ecogenicidad y no le veo áreas quísticas ni microcalcificaciones. Recordar que las áreas quísticas y las microcalcificaciones en los linfonodos o en las adenopatías son los signos de mayor especificidad para decir que son metástasis de cáncer de tiroides, ¿sí? Esta adenopatía no las tenía, ¿sí? Y después yo le coloqué Doppler y si ustedes se fijan, tiene flujo en el hilio, que es lo esperable, ¿sí? Para cualquier linfonodo o adenopatía reactiva, ¿sí? Es el flujo cortical el que da un índice de sospecha más elevado, ¿sí? Entonces yo, cuando impresioné y le mandé mi informe a los cirujanos, dejé este nódulo como TRAPS 4 porque era sólido, ya es isoecogénico, por ser sólido tiene 2 puntos, si es isoecogénico tiene 1 punto, ya, y si tiene estas macrocalcificaciones tiene 1 punto más, entonces eso hace que sume 4, ya, y al sumar 4 queda como TRAPS 4 y eso significa que es moderadamente sospechoso, ¿sí? De 13 milímetros. Eso era lo que me dio el máximo, ¿sí? Y esta adenopatía la dejé no categóricamente sospechosa, sino con características de sospecha por este acentuado engrosamiento, ¿sí? Entonces, este paciente se fue a biopsia, no a cirugía, felizmente, porque en la biopsia salió que el nódulo era benigno, salió un Bethesda 2 romano, ¿ya? Y que la adenopatía era negativa para células neoplásicas. Entonces, con este caso, les quiero mostrar que uno, independiente de que el nódulo sea TRAPS 4, voy a irme a la tabla del TRAPS para que lo recordemos. Entonces, aunque este nódulo esté acá, con un moderado grado de sospecha, ya no necesariamente va a ser maligno, ya, esa es un porcentaje de los casos que tienen esta morfología que pueden ser cáncer, ¿sí? Y de hecho, si se fijan, a este nódulo no le correspondía biopsia porque medía 13, y acá la biopsia la sugieren con un tamaño de 1.5 centímetros, ¿sí? Entonces podríamos haberlo controlado. Sí, el problema estaba en esta adenopatía que tenía,
Entonces, esa adenopatía le da un grado de sospecha y por eso se decide la punción. ¿Sí? Entonces, este nódulo, que quedaba T-RADS 4, ¿cierto?, nos salió benigno según la clasificación de Bethesda, que es una clasificación histológica, donde se evalúan características de las lesiones. Y podemos ver que ya, un Bethesda 2 es una lesión benigna donde el riesgo de malignidad es un 3%, o sea, es bajito. ¿Sí? Por lo tanto, no indica biopsia. Sí, en muchos casos, sobre todo si las lesiones son grandes, se siguen. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no sé si todos están un poco en conocimiento de lo que es una paz tiroidea. Ya, pero para los que no, las punciones tiroideas por aspiración, por aguja fina, es una jeringa absolutamente común y corriente, de las que todos conocemos, que yo atravieso el nódulo con la jeringa, creo una presión negativa al levantar el émbolo, y cuando tengo esta presión negativa, yo empiezo a mover en el nódulo la aguja para sacar células. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando el nódulo es muy grande, puede ser que haya áreas que yo no saqué. O sea, mientras más grande sea el nódulo, el muestreo se disminuye. Entonces, podemos interpretar de eso que el resultado histológico de la punción puede ser no representativa de la lesión. Evidentemente, los radiólogos que se dedican a hacer esto tratan siempre de sacar la parte más sospechosa del nódulo, ¿ya? Pero existe la posibilidad de que eso no ocurra, entonces estas lesiones quedan siempre en seguimiento, ¿sí? A salvo que la ecografía sea muy normal, así cuando uno dice, no, esta cuestión es benigna total, ahí ya no quedan en seguimiento, ¿sí? Y así después seguimos con el Bethesda 3, que es un nódulo que queda como indeterminado y donde hay un porcentaje no menor de pacientes que pueden tener cáncer. Ya, entonces en el Bethesda 3 es como ni fu ni fa, pero me tengo que preocupar, entonces ahí tienen distinto manejo. Ya hay distintas posibilidades de cómo seguir en este caso. ¿Ya? Y del 4 en adelante los pacientes se operan. ¿Sí? Se operan porque ya se justifica la cirugía y los riesgos de la cirugía por el porcentaje de riesgo de malignidad. ¿Sí? El siguiente caso. Tenemos una paciente que consulta a la urgencia por un aumento de volumen cervical doloroso. ¿Sí? Este es un caso de urgencia. Entonces podemos ver que en la región del istmo, ya la paciente tenía esta lesión, si ustedes la ven, este es el corte longitudinal y este es el corte transversal, ¿sí? Y podemos ver que esta lesión es predominantemente quística, pero no es este típico nódulo sólido quístico que estamos acostumbrados a ver en tiroides. Ya tiene una serie de sutilezas que vamos a ver y que lo hace muy interesante. Ya el componente sólido, entre comillas, ¿sí? Que sería esto de acá, si se fijan, está en una región muy llamativa, ¿sí? Y esta región es la región inferior. O sea, si lo pensamos, un paciente que anda de pie por la vida, ¿cierto? Caminando, esto estaría en la región dependiente. O sea, cae por gravedad, ¿sí? Entonces eso ya debe llamar la atención, ¿sí? Porque cuando los niveles ecogénicos o el componente ecogénico de las lesiones está en regiones dependientes, uno debe pensar que esto tiende a ser más un líquido, ¿ya? Un líquido que, o puede ser un líquido o un sólido pequeñito como un sedimento que se deposita y cae por gravedad, ¿sí? Además, se los adelanté, pero esto tiende a formar un nivel, ¿sí? Además, tiene estos foquitos ecogénicos móviles. O sea, aquí obviamente no coloqué los videos, pero estos foquitos se movían adentro y también tienden a agruparse hacia las regiones dependientes, ¿sí?
Y además, muchos además en este, podemos ver que las paredes ya o la cápsula está engrosada, ¿lo ven? Como que está gruesa, ¿sí? Aquí también se ve, ¿ya? Y obviamente cuando le colocamos Doppler no vemos ningún vaso sanguíneo en relación a esta lesión, ¿ya? Igual siempre recordar que en ecografía de tiroides esto es muy superficial, entonces si yo aplico mucha fuerza con el transductor, voy a como a hacer que nada tenga flujo, ¿sí? Entonces tengo que tener cuidado para poder sacar flujo de las cosas, no cargar tan fuerte, ¿sí? Pero en todo caso, yo lo he intentado, que las cosas feas, muy cáncer, muy malas, aunque uno la apriete, tienen flujo. ¿Ya? Pero igual uno puede disminuir, sobre todo cuando son cambios más inflamatorios, como en una tiroiditis o algo así. Ahí sí puedes disminuir el flujo con seguridad, si aprietas mucho. Bueno, volviendo al tema, este nódulo es un quiste hemorrágico o un quiste tiroideo complicado, ¿sí? Podemos ver que la paciente volvió en un control de seguimiento con esta lesión en donde estaba esta lesión, ¿sí? Entonces, esto es como una cavidad residual que queda en la tiroides posterior a que la paciente se hizo, se hizo una punción con aguja fina para sacar muestra, que salió benigna obviamente, y para drenar, ya porque estos quistes que son dolorosos se tratan sacando el contenido y ahí dejan de doler. Ya, eso es uno de los manejos, y cuando el quiste recidiva, o sea, vuelve a aparecer una y otra vez, en el momento en que sacan el contenido pueden hacer una alcoholización del quiste, cosa de un poco como matar las células que producen este contenido líquido en las paredes, ¿sí? Entonces ahí se trata el quiste para que no vuelva a crecer, ¿ya? Pero este es un caso de urgencias de tiroides. No es tan común, ¿sí? Que los quistes tiroideos sangren, pero pueden sangrar, por ejemplo, en pacientes, me ha pasado en pacientes que hacen mucha fuerza, que sabían que tenían este quiste, pero hacen mucha fuerza, es como un mini trauma del cuello, porque cuando uno hace fuerza, se genera mucha presión a nivel del cuello. No sé si se han fijado, bueno, esto nada que ver, pero que los físico-culturistas, la gente que hace como estas pesas, como que se dedica a eso, les empieza a crecer la mandíbula, ¿ya? Porque todos los músculos cervicales que se anclan en esta zona crecen porque se tensionan. Entonces, cuando yo hago mucha fuerza, yo puedo generar un trauma en estos quistes y hacer que se compliquen, sangre, ¿ya? Y lo otro que es más frecuente que la gente tan deportista es las personas que se pellizcan los nódulos. Ya las personas no saben que son nódulos tiroideos y piensan que son, no sé, lipomas, qué sé yo, espinillas, cosas así, y se apretan estas lesiones pensando que esto va a salir algo. Entonces, al apretarse, sangra, ¿sí? Vamos a pasar al caso 4. Esta es una paciente mujer que consulta por hipertiroidismo, ya porque tiene una enfermedad que ya es conocida, ya, y que decidieron operarla, o sea, sacarle la tiroides para resolver esta enfermedad. Ya con esto que les conté debiesen tener una idea de lo que esperan encontrarse en el examen ecográfico. Ya con esta historia de hipertiroidismo y que es una paciente que llega para un estudio preoperatorio, uno ya debiera tener absolutamente una idea, que es encontrar una tiroides así. ¿Ya? Si se fijan, esta es la primera imagen, ya es una tiroides muy aumentada de tamaño, si se fijan, en todos sus ejes. Aquí no quedó tal, se me perdió una parte, pero les muestro un solo lóbulo, pero ahí está muy, muy grande. No sale la medida, pero al menos 1, 2, 3, bueno, tiene como 4, ocupa 4 vértebras, si se fijan, ¿ya? Así que está bien grande.
¿Sí? ¿Qué más? Aparte de este bocio difuso, tenemos que la coestructura interna de la tiroides es muy heterogénea, ¿sí? Y tiende a tener estas pseudonódulos, ¿sí? Tenemos distintas ecogenicidades y estas que dan esta como cierta forma pseudonodular. Los contornos son lobulados. ¿Sí? Se fijan, aquí hay lobulaciones. Es como que la tiroides, ¿se acuerdan cuando hablamos de tiroiditis? Que estaba llena de células del sistema inmunológico, o sea, está hinchada, aquí hay edema, hay inflamación, entonces la tiroides está gordita, ¿sí? Porque estamos en una fase más aguda de la enfermedad. Con el tiempo esta tiroides va a comenzar a achicarse porque va a morir, ¿sí? ¿Qué más tenemos? Tenemos que el flujo vascular está aumentado. Si lo pueden ver, podemos ver cómo está aumentado el flujo vascular en esta foto y lo que acentúa estas áreas como quísticas, chiquititas, múltiples y difusas que tiene la glándula que corresponden a áreas de tiroiditis, como focos quísticos de inflamación. Ya como son las células inflamatorias que están aquí, son distintas a las que están acá. ¿Ya? Y hay distintas batallas del sistema inmunológico en esta glándula. Y que les quería mostrar que esta persona, este es el lado derecho, este es el lado izquierdo, creo. Mentira, este es el lado, sí, perdón, este es el lado derecho, este es el lado izquierdo, estoy bien. ¿Ya? Y aquí podemos ver estas adenopatías que son muy parecidas, si se fijan, a las adenopatías, a la adenopatía que vimos antes, que tiene un hilo graso que está presente, pero está obliterado por este engrosamiento cortical difuso, bastante homogéneo, tanto en ecogenicidad como en grosor. Y las dos son muy parecidas. Y al estudio Doppler, si se fijan, no tienen flujo vascular detectable. Sí, estas son típicas adenopatías en tiroiditis, que son adenopatías reactivas a la inflamación. Entonces, los pacientes que tienen estas tiroiditis acentuadas tienen hartas adenopatías. Muchas. En general, yo les puse 2 acá, pero esta paciente tenía hartas. ¿Sí? Entonces, son un reto cuando en esta tiroides hay algún nódulo sospechoso de cáncer, porque hay que evaluar todas las adenopatías y muy bien sus características para ver si hay una adenopatía que tenga características de sospecha. Entonces, las tiroiditis son nuestras enemigas. Son casos muy difíciles de evaluar. Buscar en esta tiroides nódulos feos, o sea, hipoecogénicos y con microcalcificaciones, es más difícil que en una tiroides normal. Así que estas tiroides jamás se pueden evaluar rápido. O sea, bueno, en general yo ningún examen lo debería hacer rápido. ¿Sí? No debiera nunca tener un tiempo, yo le llamo un tiempo iatrogénico, cuando me demoro muy poco. ¿Ya? Pero en estas tiroides en particular tengan ojo, porque estas nunca pueden ser rápidas. ¿Sí? Como aquí en general ustedes tienen, yo tengo la impresión, puedo estar equivocada obviamente, que los tecnólogos tienen la idea de que los bocios multinodulares, ya con muchos nódulos, son más difíciles porque caracterizan todos los nódulos. Ya, pero la ecografía más difícil de tiroides es la de una tiroides con bocio, pero tiroidítico. O sea, la glándula está aumentada de tamaño, no por nódulos, sino por inflamación. Estas son las más traicioneras. ¿Ya? Y es difícil evaluar la tiroides como las adenopatías. Así que en estas se van a demorar. Yo me demoro y todos nos demoramos. ¿Sí? Esta paciente tenía enfermedad de Graves. ¿Ya? Y les puse este dibujito para que recuerden que la enfermedad de Graves se caracteriza por ser un bocio difuso. ¿Ya? Así que si se fijan, se presenta como una masa cervical. ¿Sí? ¿Se fijan que está ahí gordito el cuello? Y es una enfermedad que se manifiesta con hipertiroidismo y se intenta tratar de distintas formas y cuando estos manejos no funcionan, llegan a cirugía, ya para sacar la tiroides de frente, ¿sí? Porque el hipertiroidismo de forma aguda es más grave que el hipotiroidismo. O sea, uno puede morir rápidamente si no controla este aumento de las hormonas tiroideas, ¿sí? Vamos a pasar al caso 5. Esta paciente, mujer, ¿sí? Viene por sospecha de cáncer tiroideo, ¿sí?
Y tenemos estas imágenes seleccionadas de la ecografía. A mí me gusta este caso porque cuando uno tiene esta motivo de consulta, sospecha de cáncer tiroideo, ¿en qué piensa uno? En un nódulo, porque la representación del cáncer tiroideo, casi yo diría en el, no sé, 97% de los casos, estoy inventando la cifra, pero es para darles una idea, que en la mayoría de los casos va a ser un nódulo, ¿sí? Pero hay un porcentaje muy pequeño, pero importante, de estos cánceres tiroideos que son difusos y que no tienen representación como nódulo, ¿ya? Sino como una alteración difusa del parénquima, ¿ya? Si se fijan, tenemos una glándula tiroides que es de un tamaño relativamente normal, ¿sí? Pero su ecoestructura está absolutamente alterada. Ya, esta es una paciente joven, mujer joven, sin enfermedades de la tiroides, ¿ya? Y aparte de eso, tiene muchos foquitos ecogénicos, ¿ya? Sin artefacto en cola de cometa, ¿sí? Que se distribuyen, o sea, son miles, millones de estas lesiones ecogénicas chiquititas. Miren en el corte longitudinal del lóbulo tiroideo derecho y del izquierdo, están igualmente alterados, pero son miles, ¿sí? Y aparte de tener esto en la tiroides, ¿qué tiene esta paciente? Tiene adenopatías. Pero esta vez, si se fijan, está izquierda, derecha, izquierda. Ya sea, tiene bilaterales, múltiples, pero estas adenopatías son muy distintas a las que hemos visto. Ya, partamos por esta. Miren, esta adenopatía no tiene hilio graso. Ya ha perdido totalmente su arquitectura. Ya no existe el hilio. ¿Ya? Y si se fijan, su ecogenicidad es heterogénea. Tiene áreas hipoecogénicas, áreas ecogénicas, y si uno se pone como creativo o con mucha imaginación, podemos ver los foquitos ecogénicos en estas zonas que son muy similares a los que se ven en la tiroides, ¿ya? O sea, parece que este hijo viene de acá, ¿sí? Esta es del grupo yugular medio izquierdo, esta es yugular inferior derecho, y podemos ver que esta adenopatía es redondeada, perdió el hilo graso, y en este caso es un poquito más ecogénica, pero si se fijan, podemos ver que acá tiene hartos foquitos ecogénicos, también nos recuerdan mucho, ¿cierto?, al parénquima de la glándula enferma, ¿sí? Y las yugulares medias, grupo 3, del lado izquierdo, tenemos de nuevo esta adenopatía, ya que está anterior a la yugular, esta es la vena yugular, esta es la carótida, ¿sí? Y podemos ver que esta adenopatía es más hipoecogénica, no tiene hilo graso, pero también tiene estos foquitos ecogénicos múltiples, ¿sí? Entonces, por si no lo conocen, ¿cierto? Este es un caso muy bonito de un tipo de carcinoma papilar de tiroides, que es la variante esclerosante difusa, la variante histológica esclerosante difusa del cáncer papilar de tiroides. Ya esta variante, bueno, la foto quedó horrible en verdad, con mucho píxel, así que no se notan los foquitos, pero aquí lo que las flechas estaban marcando en esta imagen que es de la literatura son estos cuerpos de samoma, ¿ya? Que son estos foquitos ecogénicos que parecen microcalcificaciones, son los famosos cuerpos de samoma en la histología, ¿sí? Y este cáncer o tipo de cáncer tiroideo es importante porque es muy agresivo, ¿sí? A diferencia del cáncer papilar común que conocemos todos, que en general no mata a la gente, es súper bien portado, etcétera, etcétera, crece lento, este no, este crece rápido, es agresivo, los pacientes apenas presentan la enfermedad ya tienen metástasis, ¿sí? Entonces generan mucha enfermedad, ¿sí? Y lo otro característico es que te puede pillar volando bajo, porque uno de repente puede decir, oye, esto, no sé, es una tiroiditis, ¿me explico? No tiene nódulos, no tiene cáncer, ¿sí? No pasa tanto, felizmente, porque tiene adenopatías. Ya, entonces, al ver uno las adenopatías, dice, como que uno se devuelve a la tiroides y dice, capaz que esto sea raro, ¿sí?
pero es importante conocerlo porque estos pacientes requieren un tratamiento rápido. Sí, hay que derivarlos rápido y de forma precoz. Tienen que resolverse su enfermedad, ¿ya? Y tienden estos pacientes a hacer muchas recidivas con los años, ¿sí? Así que son un dolor de cabeza. Entonces, tenemos este caso para que lo conozcan. Y el caso 6 es, creo que este es el último. Sí, creo que sí, sí. El motivo de consulta de estar una mujer de adulta media, o sea, como 50 años, que consulta al médico por una parálisis de la cuerda vocal. O sea, tenía voz, pero una voz distinta, bitonal, etc. ¿Sí? Y esta es como la panorámica de su tiroides. ¿Sí? ¿Qué podemos ver? Podemos ver que esta tiroides está aumentada de tamaño en el lóbulo tiroideo derecho, así que podríamos decir que tiene un bocio derecho, o sea, unilateral, ¿sí? Y que se fijan que la tráquea se está un poquito desplazada hacia el contralateral y que podemos ver aquí a priori, ¿cierto? Esta lesión bastante mal definida y bien hipocogénica en este lóbulo que está aumentado de tamaño. Entonces, pasemos a lo siguiente. Cuando caracterizamos esta lesión en el lóbulo tiroideo derecho, ya podemos ver las siguientes cosas, que son estos como zoom que les traté de sacar. Ya, el nódulo era así, ya, era un nódulo, si nosotros lo clasificamos en el ACR, queda como ACR 1000. Ya, o sea, así como de verdad tiene casi todos los puntos, ya, porque es muy hipocogénico, es sólido sin ninguna duda, ya, es muy hipocogénico, entonces ya tiene 2 puntos, por ser muy hipocogénico tiene 3 puntos, ya tenemos 5, ya. Si se fijan, este nódulo es más alto que ancho, tiene un crecimiento de posterior a anterior o a anteroposterior. Ya, eso ya tiene 3 puntos más, o sea, ya tenemos 8, ¿sí? Tenía unos foquitos ecogénicos con, aquí se ven algunos como microcalcificaciones. No, mentira, estoy inventando. Estos foquitos ecogénicos no eran microcalcificaciones. Ya, pero lo que le da el resto del puntaje, y era lo que quería mostrarles yo, que dijimos, se los prometí en la clase anterior que lo íbamos a ver esta clase, es que este nódulo, que ya sabemos que es un cáncer, ¿sí? Tiene extensión extratiroidea, ¿ya? Y la extensión extratiroidea, si ya ver las adenopatías metastásicas es difícil, ver la extensión extratiroidea también lo es, ¿sí? En general tenemos la tendencia a evaluar la extensión extratiroidea hacia adelante, ya hacia la musculatura pretiroidea. Se nos olvida evaluar hacia atrás, ¿sí? Hacia los músculos prevertebrales, ¿ya? Y hacia una estructura que vamos a, o sea, hacia una región anatómica que vamos a ver ahora también, y la extensión extratiroidea hacia la tráquea, ¿sí? Si se fijan, ya en esta imagen, en la primera, la tráquea se ve rara, ya como que está irregular. Aquí, por ejemplo, donde debiera haber estos cartílagos, aquí se interrumpe totalmente, si se fijan. Ya, entonces, aquí ya uno decía, la tráquea se ve rara. Pero fíjense lo que pasa acá. Bueno, en esta foto ya podemos ver cómo esta lesión de frentón atraviesa la pared traqueal lateral, ¿sí? Y se mete. Miren este corte longitudinal. ¿Se fijan? Aquí están los cartílagos traqueales, un cartílago, 2 cartílagos, y acá ¿qué pasó? Totalmente no se ve nada, se ve solo la lesión entrando, si se fijan. O sea, infiltrando la pared de la tráquea, ¿ya? Entrando a su lumen. Este es el cartílago cricoides, ¿ya? Y este es el cartílago tiroides, ¿sí?
Entonces, aquí podemos ver cómo esta lesión infiltra totalmente la pared de la tráquea. O sea, es sumamente, este es un cáncer infiltrativo. Y además, por si fuera poco, podemos ver que este es el esófago. ¿Lo ven? Aquí está el esófago, muy bonitas sus paredes. Y esta lesión se extiende fuera de la tiroides, ya a una región anatómica que se llama el surco traqueosofágico. ¿Por qué es importante el surco traqueosofágico? Miren, acá está la tráquea, entonces el surco traqueosofágico es esto. Ya, esta región es importante porque ahí está el nervio laringio recurrente, que es el que inerva las cuerdas vocales. ¿Ya? Y podemos ver que esta región está totalmente tomada, ¿cierto? O comprometida por esta lesión. Y es por eso que la paciente tenía una parálisis de la cuerda vocal derecha, ¿sí? Entonces, este tumor, o sea, este cáncer es un cáncer infiltrativo para muchas partes. Entonces, con este caso, ya quería mostrarles que el compromiso extratiroideo, ¿cierto? Es por contigüidad, ¿cierto? A la región del surco traqueosofágico, a la tráquea propiamente tal, hacia anterior, hacia lateral y posterior, ¿sí? Y también está la extensión extratiroidea como la vimos en el caso anterior, que es a través de las adenopatías, ¿sí? Entonces, aquí hay tumor extratiroideo y acá también hay tumor extratiroideo, pero cómo se disemina el tumor es diferente, porque acá el tumor se disemina por contigüidad a las estructuras donde toca porque crezco y voy infiltrando. En cambio acá, esta diseminación es a través de los vasos linfáticos, ¿sí? Pero todo eso se considera extratiroideo. Bueno, y les cuento que este caso es muy interesante. Bueno, es un linfoma tiroideo. ¿Ya? Los linfomas tiroideos son muy infrecuentes. O sea, creo que son el 2-3% más o menos de los cánceres de tiroides. ¿Sí? Y me encantó esta imagen porque quiero que se queden con esta idea. ¿Ya? Son lesiones grandes. ¿Ya? ¿Por qué son lesiones grandes? Bueno, si no entienden el corte anatómico, esta es la tráquea, ¿sí? ¿Lo ven? Sí, aquí está la tráquea, sí, entonces aquí está la parte, aquí está ya la epiglotis, creo, bueno, pero más hacia la laringe, sí, y aquí está el lóbulo tiroideo derecho aumentado de tamaño con este tumor, sí. Acá tuvieron que sacar, no sé si es arteria o vena eso, pero se tuvo que ir con vasos sanguíneos de la región la lesión. ¿Sí? ¿Por qué son lesiones siempre grandes? Porque una de las características del linfoma tiroideo es que crece muy rápido. ¿Sí? El cáncer de tiroides, el más común papilar clásico, no crece tan rápido. A veces se demora 10 años en crecer. Ya, los linfomas no crecen en meses. Entonces son personas que como yo no tenía nada y después, como que tengo una cosa gigante que me aparece, que tengo, que es infiltrativa, así que voy a empezar a tener síntomas en la voz, para respirar, etc. De hecho, esta paciente fue operada de urgencia. Tuvo que ser operada de urgencia porque ya no podía respirar, ¿sí? Cuando yo la vi, hice la alerta al tiro, le expliqué a ella que esto ya estaba en la tráquea y que podía en algún momento dejar de respirar, así que a ella le sacaron la tiroides de forma urgente porque ya no podía respirar, ¿ya? Porque en general el linfoma tiroideo se trata con quimioterapia, bueno, y con otras cosas también, pero no, el tratamiento no es quirúrgico en general, ¿sí? Responde súper bien a la terapia sistémica, pero cuando desarrollan síntomas de urgencia como la insuficiencia respiratoria, los operan. Y eso era. Así que ahora estoy atenta a las... Muchas gracias. Mira, justo están preguntando en Instagram, en este caso tan agresivo, ¿también se encuentra ya en metástasis mientras comienzan a hacer las otras consultas? Sí, bueno, es que lo que pasa es que el linfoma es otro tipo de cáncer, pues no es como el cáncer de tiroides común y corriente, así que se tipifica de otra forma. En el caso de esta paciente propiamente tal, tenía solo lo de la tiroides, o sea, lo de la región del cuello. Sí,
Así que no me acuerdo bien cuál es la clasificación exactamente de cómo se hace la estadificación del linfoma propiamente tal, ¿ya? Pero en este caso es un linfoma localizado, ¿ya? Al cuello. Y no confundir metastásico con infiltrativo, ¿sí? En general coinciden, pero en general los conceptos como de metástasis es cuando el tumor pasa una estructura histológica que a nosotros nos hace sospechar de que si yo veo el tumor acá, esto puede estar en otras partes del cuerpo porque al atravesar esta estructura hay células que pudieron haber viajado a otros órganos, ¿sí? Como adenopatías, en este caso en el cuello, en el tórax, o lesiones en los pulmones, ¿sí? Entonces, son conceptos diferentes, infiltrativo y metastásico, solamente que confluyen, muchas de estas veces uno se puede confundir de que sean lo mismo, porque los cánceres infiltrativos en general son metastásicos y tienen adenopatías en otras partes del cuerpo o compromisos de otros órganos, ¿sí? Perfecto. Pero Sí. va a depender de cada tipo de cáncer si eso es una metástasis o no, porque eso es para cada tipo de cáncer, ¿sí? No sé si me expliqué bien. Sí, yo al menos entendí. Mientras Ya. van dejándonos las siguientes más consultas en YouTube, en Instagram nos preguntaron sobre el caso número 1. ¿Cuál fue el estudio que se realizó y por qué fue sospechoso? Ya me acordé cuál era el uno. Ya, el estudio que se realizó era un angioTAC de tórax. Entonces, o sea, un escáner de tórax con contraste. Entonces pasa que cuando los nódulos tiroideos en general ya son como más grandes y el radiólogo que está viendo el tórax se da cuenta que está este nódulo tiroideo, lo mandan siempre a ver con ecografía, ¿sí? Entonces no es como que hayan visto algo en particular en el escáner, en ese nódulo que los haya como hecho pensar que podía ser sospechoso o algo así, no. Siempre lo pillan, como pueden, bueno, nódulo tiroideo derecho, evaluar con ecografía. Eso es muy habitual. Perfecto. Mira, aquí hay varias personas diciendo, doctora, muy buenos casos, mandan aplausos, excelente clase, muy buenos casos. Y Francisco nos pregunta, ¿qué conocimientos necesita alguien para hacer una tapificación? ¿Es recomendable rechazar esos exámenes y derivarlos a un experto? Sí, sí, sí. Sí, la verdad es que sí. Bueno, nosotros en la Dávila hemos logrado llegar a ese paso porque la verdad es que es un logro, no es tan fácil como uno quisiera. Que las hacemos los radiólogos y ojalá que cuando uno, incluso como radiólogo, haga tapificaciones, también haya estudiado más de tiroides y ya sea parte del equipo o algo así, porque se requiere mucha experiencia. ¿Sí? Se requiere tener harto como N de casos y tener harta conversación con los cirujanos, porque nosotros hacemos la etapificación para las cirugías. Entonces, las etapificaciones, si ustedes las pueden rechazar, si eso dice preoperatorio, yo en lo posible rechácenlo. ¿Por qué? Porque ese paciente ya sabe que tiene cáncer o ya se sabe que se va a operar, ¿me explico? Entonces, no hay ninguna urgencia de parte de nosotros de la ecografía de hacer algún tipo de screening, entre comillas. O sea, hagámosle la eco porque, bueno, si sale algo feo, lo derivamos a un doctor, qué sé yo. Este paciente ya está derivado, ya está con un manejo por su especialidad. Entonces, este examen lo quiere el cirujano y lo quiere con unas características específicas, entonces rechácenlo. Y no se van a meter nunca en problemas por rechazar un examen así. Y ahí la gente que critica eso está realmente mal. O sea, como que no es correcto. Sí. Perfecto. Muchísimas gracias, doctora. Bueno, por el momento no hay más preguntas. Yo creo que ya no nos da el tiempo, vamos cerrando.
Muchísimas gracias por sus clases. Muy entretenido tanto la clase pasada como esta. Creo que se complementaron muy, muy bien. De hecho, la mayoría de las personas que está hoy presentes se matricularon, o sea, se inscribieron desde la clase pasada. Muchísimas gracias por su experiencia, por los tips que nos entregó. Estoy más que seguro que a todos los tecnólogos que están ahí conectados les van a servir. Ahí están. Muchas gracias, están diciendo. Qué bueno, esa es la idea. Sí, ayudarlos, o sea, para que nos ayuden a nosotros, porque nosotros trabajamos juntos, así que eso nunca hay que olvidarlo. Sí, Sí, es verdad, sí. es verdad. Sí. Muchas gracias, doctora. Esta clase va a quedar disponible en el canal de YouTube de Innova Formación Continua y también en el canal de YouTube de Absorrad. En el futuro vamos a estar compartiendo extractos en nuestras redes sociales. Muchas gracias, que estén muy bien. Gracias, doctora. Nos vemos ahí en una próxima actividad, espero. Que estén muy bien. Sí. Buenas tardes. Chao. Chao, chao.